profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Llegó un momento de la conferencia, permitime, Sí. que con el diario del lunes, de aquel momento mismo, ¿no? Esto fue a mediados de diciembre y ya gran parte del empresariado que estuvo allí, lo recuerdo con claridad, se fue hablando de esto. Es el momento en el que Astoria anunció la creación de lo que llamó Estatuto Global para regular y fomentar la participación público-privada en la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria. Vamos a verlo y a escucharlo. Por lo tanto, hay que buscar maneras de superar la escasez del espacio fiscal disponible. Y hay una sola manera, hacerlo convocando a la participación y a la colaboración del sector privado junto con el sector público para encarar estas importantísimas tareas que el país tiene por delante. Y por eso, por primera vez en nuestra historia, el gobierno ha concebido un instrumento que nunca habíamos tenido: la confección de un estatuto orgánico, global e integral para regular todas las experiencias posibles de participación público-privada para avanzar en el terreno especialmente infraestructural. Ustedes dirán que esto no es ninguna novedad en el Uruguay. Y es cierto, desde los albores de nuestra vida institucional hubo participación público-privada. Por ejemplo, para el gas, para los tranvías, para los ferrocarriles. Lo que no hubo nunca fue un instrumento jurídico que regulara globalmente todos los aspectos que están involucrados y que son muy complejos en una convocatoria de este tipo. Y como no hubo un instrumento jurídico, el país nunca pudo promover e impulsar esta experiencia. Porque una cosa es hacerla y otra cosa es disponer de un estatuto que la regule completamente y en todos los casos. Entiéndase bien, este estatuto, que está contenido en un proyecto de ley a consideración del Parlamento y que esperamos aprobar a la brevedad, es un estatuto para aplicar en todos los casos, cualquiera sea la agencia pública, cualquiera sea el contratista que acuerde con esa empresa pública. Y abarca todos los aspectos de una experiencia de este tipo: el diseño, la implementación, la ejecución, y la gran novedad también es que va a involucrar las tareas de mantenimiento de las obras a realizar. Repito, estatuto único, aplicar en todos los casos y, por supuesto, cumpliendo objetivos que están muy claros. Porque disponer de un estatuto de este tipo mejora la posición competitiva del Uruguay en la atracción de inversiones de infraestructura. ¿Por qué mejora las condiciones competitivas del país? Porque tener un estatuto de este tipo asegura previsibilidad tanto para el sector público como para el sector privado. Y al mismo tiempo nos permite hacer una adecuada administración de riesgos de uno y otro. Porque los riesgos que pueda asumir un sector público no son iguales a los que puede asumir un sector privado. Y pongo algunos ejemplos. Un sector público puede administrar los riesgos provenientes de un cambio en una decisión pública, de una alteración en un cronograma parlamentario que tenga consecuencias sobre la experiencia. Un sector privado puede administrar mucho mejor que el público consecuencias o impactos que provengan de la construcción de una obra o de la disponibilidad de esa obra. Por supuesto, también riesgos que provengan de modificaciones en la demanda esperada de los productos y de los servicios a brindar por la obra construida. Creo que esto hay que acompañarlo por estudios previos que demuestren, en primer lugar, las ventajas económicas de que el sector público recorra este camino.
y al mismo tiempo estudios que demuestren que el sector privado está en condiciones de asumir estos objetivos y esta participación. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Lo repito, Pablo, fue un anuncio que sacudió, que generó comentarios. Se iban los empresarios comentando eso. No sé si recordás ese momento. Esto lo tenés claro, obviamente, porque tú trabajaste con él mucho tiempo y él pensó en esto en el primer gobierno, pero seguro esto vino para el segundo gobierno del Frente Amplio. Lo recuerdo, Miguel, perfectamente, porque Danilo partía de un diagnóstico certero, que era que Uruguay tenía enormes necesidades de mejorar su capacidad física, su infraestructura. Infraestructura en términos productivos, pero también él hablaba, y es algo que Uruguay tiene que trabajar mucho hacia adelante, en infraestructura social también, por ejemplo, vivienda, infraestructura hospitalaria, etcétera, por poner solo algunos ejemplos. Entonces, las necesidades de infraestructura sobrepasaban la capacidad fiscal del gobierno, y por eso se hacía relevante poder abrir la cancha e incorporar más al sector privado, a la inversión privada en infraestructura, para que ayudara a superar determinadas restricciones que Uruguay tenía en esta materia. Y para mí esto es bien interesante porque muestra una mirada amplia, muestra la capacidad de innovar que tenía Danilo, pensar instrumentos por fuera de la caja, como se dice habitualmente, y sobre todo porque fue una demostración no retórica, sino con hechos, de esa intención de buscar las mejores articulaciones posibles entre lo público y lo privado. No tienen que ser dos mundos separados, y Danilo siempre insistía mucho en eso, y esto es una demostración concreta de algo que además Danilo también siempre buscó, que fue fortalecer la institucionalidad, porque acá no se hablaba de una idea, acá se hablaba de un marco regulatorio, de generar... Él lo dijo especialmente, él dijo esto, alguien dirá que existió hace muchas décadas, pero no escrito y regulado. No había un cuerpo orgánico que tomara en cuenta, como él lo dice en la conferencia, todas las posibilidades y todos los aspectos de esa relación entre el privado que construye y financia, porque eso es lo que permite el mecanismo de participación público-privado, y el público que contrata. Entonces, tenerlo en un marco articulado, que quitara dudas y generara certezas y previsibilidad, era algo central, y esa también era una preocupación de Danilo, que aquí se aterrizó en algo concreto que tuvo mucho éxito, Miguel, porque ese instrumento fue madurando, se votó la ley meses después, el año siguiente, y fue madurando en ese segundo periodo del Frente Amplio y en el tercero, y permitió hacer varios corredores viales. Se está construyendo el ferrocarril central, también se tuvo mejor infraestructura carcelaria con una cárcel que se construyó por este mecanismo, y mucha infraestructura educativa que aún en este gobierno todavía se está inaugurando, pues son procesos de largo plazo. Es así. Seguramente alguien tomará esto, dicen, miren lo que decía Astori en el 2010, porque está el proyecto Neptuno ahí arriba de la mesa, que tanto el Ministerio de Ambiente, el Ministro de Ambiente, como el oficialismo en OCE dicen, bueno, es la construcción del proyecto OCE y por constitución seguirá brindando y encargándose del servicio de agua potable. Pero lo dejo ahí, no vamos a entrar en eso, pero está fuertemente cuestionada desde el Frente Amplio la inversión privada para este proyecto. Y bueno, alguien me dirá, bueno, no tiene nada que ver. Bueno, por eso mismo, simplemente lo que hago es nada más que picarla un poquito para hacer una pausa y ya venimos. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM.